nos encontramos con un desafío que yo creo que nadie esperaba, y menos ustedes en el rol de docente. No sé, ¿cómo querés contarme tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo empezaste este año y cómo te agarró el cambio? A ver, hay algo que lo tenemos claro todo, que es que esto no lo teníamos previsto, que está, y al momento que está, y lo tenemos que aceptar, tomar, y a partir de ahí nos tuvimos que acomodar, o tratamos de estar todavía acomodándonos, porque lo que suponíamos que iba a ser primero corto, primero no lo esperábamos, después que era corto, después que era un poco más largo, y bueno, ya se definió que es bastante extenso o que va a ser extenso. En realidad, la materia mía estoy en tres cátedras, dos de ellas son cuatrimestrales y en el primer cuatrimestre. Por lo tanto, la única suerte, digamos, en una doy en cuarto año, en rural, en administración rural, y en segundo año de ingeniería en electrónica. Tuve suerte que en las dos materias pude tener la primer clase presencial, normalmente como siempre, por lo menos vi de primera, de arrancada a los alumnos. No obstante, ya en la segunda semana se nombra o se establece el aislamiento obligatorio. A partir de ahí el contexto cambió, pero bueno, no tenía muchos más datos de los alumnos. Lo que hice a la semana siguiente, sí, la segunda semana fue un poco esto de ver qué hacíamos y cómo salíamos de esa situación, pensando que 15 días y vemos qué pasa, pero bueno, esto yo ya suponía que se iba a extender más de 15 días, no sabía qué tanto, digamos, ¿no? Entonces en esa semana conseguí, por medio de la facultad, obviamente, que también se movieron en forma conjunta y mucho más rápido creo que nosotros, conseguí todos los datos de los alumnos de las dos cátedras, tanto WhatsApp como, digamos, números de teléfono y mail. Entonces, por mail contacté a todos y por WhatsApp generamos dos grupos de contacto. Así que esa segunda semana fue por medio de esas las comunicaciones, y ya, digamos, como a la tercera clase retomamos por este medio, por Zoom. Claro. Sin saber cuántos se iban a conectar, cuántos iban a estar, de qué manera, pero bueno, era la otra alternativa que teníamos. Los grupos de las dos materias no son muchos, son pocos, hablando de entre 10 y 20 personas, y 20 alumnos, 20 estudiantes, por lo tanto se conectaron la mayoría, y bueno, a partir de ahí establecimos que el horario de clase iba a ser el que teníamos en forma presencial, como un lineamiento para ocupar siempre las mismas horas, y un poco pensando que todo el resto podría o hizo lo mismo. Y bueno, y ahí a partir de ahí empezaba la otra cuestión. Eso era el contacto, por lo menos estábamos en una reunión. A partir de ahí es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Claro. Sí que lo que teníamos preparado en la cátedra de una forma presencial, había que convertir esto a, si bien yo en algunas cuestiones y gran parte de la materia tenía presentaciones de PowerPoint y demás, pero bueno, yo sinceramente creo que todos, digamos, el contacto físico y estar y lo visual no es fácil, no tenerlo, digamos, entonces ese fue el primer impacto. Pero bueno, tratando de sobrellevar, obviamente lo que nosotros tenemos miedo como ser más grande, es decir, che, esto cómo lo uso,
Eso por un lado nuestro, y los alumnos que van a hacer, los alumnos nacieron con esto, así que para eso no tienen problema. Así que en eso fue fácil por ese lado, digamos. Pero bueno. Pero te pregunto, sí, porque uno tiene la idea del docente con la pizarra y el marcador, explicando un tema. Está bien, uno puede utilizar una proyección, un PowerPoint, lo que quiera, un otro recurso dentro del aula. Pero ese contacto es lo que marca el tema de la educación y de la docencia. ¿Cómo lo trasladaste eso no sé si trabajás desde tu casa, tenés alguna pizarra, algún elemento que utilices en tu casa? ¿Cómo te adaptaste ahí en el hogar? A ver, creo que una cuestión, digamos, en la parte privada, digamos, lo laboral, también en la misma semana me fui a un teletrabajo, digamos, a un home office, y entonces tuve que improvisar todo, digamos, improvisar. En realidad tenía un escritorio y demás por una cuestión en mi casa, y a partir de ahí, desde donde estamos, digamos, desde acá es donde desarrollamos y damos la materia al pizarrón en esta pared de atrás, digamos. Claro. Pero en realidad ya medianamente el lugar lo tenía instalado. Pero claro, ¿qué pasa detrás de eso? Es que está la familia, y dentro de la familia están también en la misma situación, ingreso. Entonces tengo tengo mi hijo que es alumno de la facultad, y la más chica que va a la primaria, que también tiene mi señora que también tiene, entonces se superponían horario, claro. Había que ver quién tenía conexión para salir, bueno, todo eso nos llevó un tiempo, obviamente, interno nuestro, claro. Puertas adentro para organizar. Claro. Obviamente tuvimos suerte, o tenemos que tener la disponibilidad de las herramientas, eso era el primer punto, digamos. Pero eso en cuanto a lo organizativo interno. Después, en cuanto a la transmisión de los conocimientos, creo que en esto queda algo claro, que el contacto y lo visual, en esto yo te estoy viendo y puedo ver algún gesto y demás. Normalmente en la conexión con los alumnos, prácticamente muy pocos prenden las cámaras. Entonces a la virtualidad le sumamos que no vemos a quién le estamos hablando. Claro. En algunas cuestiones decía, bueno, a ver, primero hasta no lo llegué a hacer, pero sí lo buscaba y levanto la mano acá, como marcando un papelito en la cámara, como para así enfocar siempre en el foco, porque claro, por ahí empezás a dispersar o buscar algo y te vas del foco de la pantalla, o en el audio se aleja y no te escuchan, digamos. Así que para mí lo más, digamos, difícil, si se quiere, es el contacto. Digamos, en un aula se puede apreciar la distracción o la concentración de los chicos, cuánto te están escuchando, cuánto están viendo. En la virtualidad, al no tener una cámara a veces encendida, es difícil saber si lo que vos estás dando le interesa a alguno, o atrás no hay nadie, o están todos. Entonces hay que jugar mucho, o por lo menos es lo que intentaba, en el intercambio, digamos. Claro. Intercambio como para mantenerlos entretenidos, que estén ahí. Y a veces en el grupo pequeño, en esto de 14, 15 personas, se puede hacer. En este segundo cuatrimestre estoy compartiendo la cátedra con otro docente, y en este caso son 56 alumnos de 2 carreras juntos, que ni entre ellos se conocen, y bueno, obviamente lo vas siguiendo en el chat y decís, entraron 55, entraron 50, y después ya quedan 40, y después suman 2 y bajan 3, se va degradando, digamos. Entonces,
la labor, digamos, o, o qué deberíamos superar es la manera de entretener Claro, al alumno del otro lado. claro. Siempre en las clases presenciales me decía, ¿a qué hora termina esto? Porque, no sé, de 20:30 a 23:45 el horario. ¿Cuándo termina? Y digo, cuando se duerma el 30% de los alumnos, cortamos. En modo de chiste, porque aparte los podés ver cuánto es la concentración y a veces supera esa hora y sabés y se quedan. Y hay otras veces pero no, al no poderlos ver, más difícil obviamente que de esta manera, Claro. también ese tiempo se acorta, digamos. Nuevamente no son tan extensas porque sí, nuevamente vas viendo cómo se van achicando la cantidad de oyentes, digamos. Claro, claro. También es todo un Pero desafío evaluar, ¿no es es cierto? un desafío. No solo dar las clases, sino después evaluar también es todo un desafío. La instancia de evaluación es muy compleja. Es muy compleja, cosas que me dio resultado, por lo menos era en prueba. También muchos, a ver, en las materias cuatrimestrales, y bueno, no tomo el parcial, lo voy estirando un poco para ver si, pero bueno, ya cuando transcurrió el primer mes, en abril, ya estaba medianamente claro que no íbamos a tener una instancia evaluativa, digamos, presencial. Por lo tanto, recurrí en algunas cuestiones a plantear algún problema, si se quiere, real, donde teniendo lo que nos puede suceder en la vida cotidiana, es decir, se me presenta este problema y tengo disponibilidad de internet, tengo disponibilidad de libros, de conocimiento, de amigos, de gente, pero el problema lo tengo, ¿cómo lo resuelvo? Entonces apunté un poco a esto, a dar algún tipo de problema dentro de lo que era la instancia evaluativa, como para tratar de que ellos lo resuelvan. Y va a decir, para resolverlo tenés que haber entendido, haber llevado algo de lo que tratamos de transmitir en la materia. Si no, se dificulta aún más, digamos, así tenga todo disponible. Y bueno, de esa manera tratamos de evaluar, digamos, o haciendo algún trabajo de campo y después presentándolo y defendiéndolo de esta manera, que fue alguna instancia, digamos, de examen, me tocó tener exámenes de alumnos que habían cursado y que rindieron un examen final en esta modalidad. Pero bueno, creo que estamos aprendiendo, eso seguro. Hay que seguir modificando y hay algo que me parece que son también los receptores de esto, les tiene que servir y a los que le deben servir es a ellos. Así que son los que normalmente te devuelven y te dicen, che, nos gustaría hacer esto, o esto que hicimos no está bueno, probemos con esto, o con el otro profesor hicimos esto y nos gustó. Y entonces es también ir adaptando lo que estamos haciendo hacia los alumnos. Y hay herramientas que pues, me parece que por ahí llegaron para quedarse, ¿no? Sí, esto sin duda que sí. Yo también le comentaba a algunos alumnos y en algunos intercambios de esto, a veces por lo laboral, yo que doy clase hace unos 20 años más o menos en la facultad. Y normalmente por el trabajo, yo creo que debe haber faltado un par de veces, digamos, en los 20 años, no sé si 5, 6 o 7 veces. Pero cada vez que faltaba, digo, sí, ¿cómo puede ser esto? Por viaje, por algo, por lo laboral, mío, privado, no podía. Y digo, con esto no hay clase que se deba perder, digamos. Claro. Porque vos decís, che, tengo que viajar, y bueno, pero a la noche tenés que estar en un lugar, y nos conectamos, le pasa el link y se da la clase. Claro. Siempre es mejor que no hacerla o que no darla, digamos. Entonces, todas estas cuestiones son muy favorables. Bueno, intercambio que logramos con esto, es decir, che, me conecto y
y me conecto con la facultad de Reconquista y hablo con el profesor que da la materia de acá y podemos intercambiarlo. O sea, hay muchas formas de sacarle provecho, obviamente que creo que esto fue obligado y deberíamos tomar un poco de esa obligación para seguir insistiendo por acá también. Así que más de 20 Pero años. bueno, tiene lo bueno y lo malo, digamos. ¿Cerca de 20 años como docente? Sí, bueno, y justamente cuando llegó esto de la entrevista, también lo había pensado otras veces, digo, empecé a cursar, más o menos para no delatarme tanto, en el 90 estaba ya en mitad carrera, y digo, si en el 90 hubiera habido una pandemia de este tipo, creo que mi primer computadora fue como en el 95, cuando ya me estaba recibiendo o recibiéndome. Entonces me decís, bueno, ¿qué hubiera pasado? Y hubiéramos perdido, todo el mundo hubiera perdido el año, digamos, hablando de la docencia, ¿no? O sea, hubiera sido prácticamente imposible hacer lo que estamos haciendo. Entonces, creo que más allá de lo malo, se da nunca es bueno que se dé esto, pero bueno, en esta situación esto medianamente se puede ir paliando. Obviamente que falencias debemos tener un montón, y hay, y existen, y están, pero bueno, en las encuestas los alumnos por lo menos figura que participamos y estábamos, digamos. ¿Sí? Después ya vamos a ver en las instancias evaluativas y se puede, que a veces es lo otro difícil, lo que hablamos, digamos, para decir, bueno, hasta cuánto le pregunto, y es medio difícil. Pero bueno, hay que hacer algo evaluativo, continuo, ir preguntando, ir evaluando cada 2 o 3 clases, se pueden hacer cosas más chiquitas y hacer algo evaluativo continuo y tener un resultado final, digamos. Yo te veo así después de 20 años de docencia y digo que es toda una pasión enseñar, porque es complicado enseñar, educar, es un desafío diario casi, y este año ni hablar. ¿Vos lo sentís así? ¿Vos lo vivís así como una pasión? Porque constantemente estás enfrentando desafíos y tratando de superarlos. Sí, realmente, a ver, cuando terminé de cursar y que me recibí, que creo que en el 96 empecé a dar clases, una cosa así, 96 y 97. Así que hace más de 20, 25 y de ahí. Nunca pensé de dar, y bueno, un profesor que nos había dado clase me llamaron y bueno, digo, pruebo, intento. Y ahí arranqué y bueno, ya hay varios alumnos de las primeras camadas que son ingenieros que dan clase de hace también varios años. Y hay algunos que le dan ya a mi hijo. Así que desde el momento que arranqué, digo esto, hoy, si me dirían, che, no tenés que venir a dar clases, pero no te podemos pagar, y si tuviera tiempo lo haría. Realmente me gusta, lo hago con muchas ganas. Pero bueno, creo que tiene que haber una vocación, más allá de que está bueno que paguen y que vos digas, che, lo hago, tiene que nacer de una vocación, digamos, y realmente hay que poner. Siempre en alguna época que estábamos complicados en el tema del pago, creo que era a principio de año y algunas veces el decano en algún momento me lo hizo comentar esto, había hecho los viajes en remis porque se me había roto el auto. Esto delata los tiempos, ¿no? Pero el monto que había gastado era 35 pesos en remis en los viajes y ganaba 26 en el mes. O sea, tenía un costo de 4 viajes que era, y entonces vos decís, bueno, si de aquella época no había vocación y ganas, no estaríamos hablando. ¿Sí? Por lo tanto, sí me gusta, digamos. Pero bueno, siempre disfruto de esto, de vernos, digamos, ¿no? Pero bueno, es algo que ahora
creo que también esto nos enseña que no solo cuando das clase, das contenidos, digamos. O sea, hay algo más, y me parece que es un plus, digamos, ¿no? Que en las universidades más chicas, en los grupos más chicos de alumnos, se aprecia, digamos, se aprecia. Pero bueno, no nos queda otra que tomar esto y creo que tiene muchos beneficios.